Yo era una convencida de que el agua de Estados Unidos era 100% potable, hasta que un experto me hizo la prueba en casa. Ni la del filtro de la nevera, ni siquiera la envasada es sana para el consumo. Por eso, instalé en mi hogar la planta de tratamiento que alcaliniza toda el agua y se acabó hasta la resequedad de la piel y del pelo. Es la mejor inversión que he hecho por mi salud y la de mi familia. No creas solo en mi palabra, pide que te hagan la prueba gratis en tu casa. Escribe al correo pruebadeaguagratis@gmail.com para una consulta totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves, el 13 de junio del año 2024. Y yo te voy a hacer una recomendación. Si tú quieres estar aquí en Estados Unidos y tener un estatus migratorio, además de un trabajo estable, la mejor manera es una certificación laboral. Nuestros aliados de UCIA Legal son los mejores en certificaciones laborales y ahora están trabajando en alianza con una empresa que puede patrocinarte tu certificación laboral. Quizás estás aquí en Estados Unidos y tienes un permiso de trabajo temporal y no tienes estatus migratorio. Este trabajo de esta empresa es para ti. Comunícate con nuestros aliados de UCIA Legal. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y tu primera cita va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 13 de junio del año 2024. Antes de comenzar con la agenda de hoy, quiero invitarlos el próximo lunes a un debate en vivo aquí en el programa a las 7 de la noche. Un debate en vivo entre José Amalio Graterol, que representa a María Corina Machado aquí en la Florida, y José Antonio Colina. ¿Cuál es la idea del debate? Bueno, aquí vamos a tener, yo voy a ser simplemente la moderadora, no voy a emitir opinión, etcétera. La idea es tener representación aquí de estas dos partes del país, una que cree en que sí va a haber una salida y que va a ser a través de todo el trabajo que está haciendo María Corina Machado, y los escépticos que piensan que no hay que ir a votar, que no hay que hacerle el juego al régimen con las elecciones, etcétera. Así que el próximo lunes, 7 de la noche, vamos a tener ese debate aquí. Así que, como va a ser en vivo, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran y estaremos ahí para responder las preguntas y comentarios. Bueno, vamos a la agenda del día de hoy y vamos a conversar con el abogado Carlos Ramírez, con Dr. Ley. El tema es Citgo. Ya faltan pocos días para que se tome la decisión de qué va a pasar con Citgo. Y el abogado Carlos Ramírez López tiene muchísima información sobre esto. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás tú? Por acá todo bien, a la expectativa con este tema, con este caso. Sí, nosotros aquí bajo el agua, ¿no? con este clima que hay aquí en Miami, que de verdad es terrible, pero aquí estamos. Sí. Nos costó llegar al estudio el día de hoy, pero estamos aquí con el compromiso que tenemos con la gente. Sobre todo, no quería dejar pasar la fecha del 15 de junio. ¿Qué es lo que va a pasar el 15 de junio con respecto a Citgo? El 15 de junio es el día que ya está prefijado por la Corte de Delaware para ver a quién le van a adjudicar el Citgo de acuerdo a las cantidades de dinero que hayan ofrecido por él. Las empresas que están eh, postulando eh, que le paguen sus deudas con esa propiedad. Ya se han cumplido los pasos del remate judicial. El primer paso fue la presentación de ofertas para la subasta. Hubo una segunda presentación de ofertas a la subasta que fue esta semana, hace 2 días, el día 11. Se presentó de nuevo la subasta. Subieron porque habían hecho unas eh, presentaciones muy bajas, unas ofertas muy bajas, y aumentaron. Entonces, ahora toca el 15 de junio, el juez tiene que decidir cuál de las ofertas es la que van a aceptar, la más alta, pues, porque todo eso está dentro de cierto manejo secreto, lo manejan ellos, ¿no? Aunque
esas actividades las está gestionando un funcionario que ha sido muy cuestionado en esa corte de Delaware, un bufete de abogados de un señor apellido Pincus, que ha tenido muchos conflictos por eso, que no ha sido muy nítida su actuación en otros casos. Incluso en ese tribunal se han presentado otros conflictos, por ejemplo, Elon Musk, el de Twitter, o ahora X, se fue de Delaware. Él tenía una empresa ya en Delaware y se fue y denunció que ahí había malos manejos en la justicia y han habido casos muy serios. Eso me ha llevado a mí a preguntarme, ¿por qué el caso está en Delaware? Si es la primera pregunta que uno se podría haber hecho como abogado, si fuese, ¿por qué en Delaware? Si Delaware, allá no está Citgo, Citgo no está allí. No hay ninguna razón que vincule a Delaware con Citgo. ¿Por qué escogen Citgo? ¿Por qué escogen, perdón, a Delaware? Porque Delaware es una especie de paraíso fiscal y tiene un comportamiento judicial muy dable a complacer peticiones de los más fuertes económicamente hablando. Hay todo un historial allí. Entonces, ¿y eso de dónde salió que asignaran Delaware? Sale del Tribunal del Distrito de Washington, D.C. Vamos a comenzar por cómo transcurrió el caso. El caso viene, como sabemos, las expropiaciones dictadas por Hugo Chávez. Eso causó unos daños y perjuicios. Las personas, las empresas que sufrieron esos daños y perjuicios acudieron ante el CIADI. El CIADI es un tribunal de arbitraje internacional que funciona bajo un convenio entre los países que lo suscriben y las personas que van a hacer negocios con ese gobierno. En este caso, por decir un ejemplo, Cristalex pidió concesión para trabajar la mina Las Cristinas, las minas de oro. Entonces Chávez le dio la concesión y firmaron, al dar esa concesión, firmaron un contrato en donde establecía que en caso de conflictos entre ellos, acudirían, en vez de a tribunales ordinarios, que es muy complicada la situación, a este Tribunal de Arbitraje Internacional que se llama CIADI, un organismo creado para eso por el Banco Mundial. En ese tribunal de CIADI, que proviene y que tiene por encima como la máxima dirección el Banco Mundial es un organismo que está formado por 15 países, en los cuales el más potente, el más poderoso es Estados Unidos y sus aliados. Está Japón, está Alemania y está otro. Una de las primeras acotaciones que yo he venido haciendo es por qué no se acudió al apoyo norteamericano para que en el Banco Mundial, a su vez, se le llamara la atención al CIADI por el desastroso manejo que allí le dieron en estos casos. ¿Cuál fue ese desastroso manejo? No solo de la representación venezolana, sino de ellos mismos. Por ejemplo, en una de sus resoluciones establecieron que cada tribunal que conociera de un caso en donde estuviera Venezuela involucrada debería decidir a cuál de los dos gobiernos en pugna reconocían como legitimado para actuar en nombre de Venezuela. Es decir, ahí se creó una anarquía en ese proceso porque unos tribunales, porque los tribunales del CIADI se forman en cuanto hay un juicio. Demanda, por ejemplo, Cristalex contra Venezuela. Entonces, entre las dos partes, Cristalex y Venezuela, forman el tribunal. Cada uno postula unos candidatos a jueces y así forman el tribunal. Entonces, hay tantos tribunales dentro del CIADI como juicios. Y entonces, cada uno de esos tribunales tenía libertad para escoger cuál de los gobiernos podría representar a Venezuela, si el de Guaidó o el de Maduro. Eso es un disparate que se pudo haber atacado y no se hizo. Mejor dicho, lo trató de hacer el procurador nombrado por Guaidó, el doctor José Ignacio Hernández, en un caso que se denominó Valores Mundiales contra Venezuela, pero lo dejó a mitad de camino, él abandonó el caso, no siguió. Luego, entonces el planteamiento es, ¿por qué no se fue ante el Banco Mundial
con Estados Unidos a la cabeza y sus aliados para, por ejemplo, imponer una sola línea allí. Mira, aquí tienen que tomarse una decisión única. O gobierno de Guaidó o gobierno de Maduro representarán a Venezuela en estos procesos. No se hizo. ¿Qué siguió allí? La representación de Venezuela en esos casos estuvo viciada de nulidad. Según la Constitución venezolana, todos sabemos, la representación de Venezuela en juicios le corresponde, artículo 247 de la Constitución, la Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República. Y el 249 establece cómo se nombra el procurador. El Procurador General de la República reunirá las mismas condiciones exigidas para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Será nombrado por el presidente de la República con la autorización de la Asamblea Nacional. Es decir, hay unas condiciones específicas para la designación de un procurador, nombrado por el presidente previa autorización de la Asamblea Nacional. Y a ese funcionario solamente a él le corresponde representar a Venezuela en esos procesos. La última persona que ocupó ese cargo legalmente fue Cilia Flores. Y ella renunció en febrero del 2013. A partir de entonces Venezuela quedó sin representación legítima porque en vez de hacer un nombramiento, como dice la Constitución, Cilia Flores dejó un encargado. Ese encargado estuvo casi un año representando a Venezuela en estos juicios. Ya te voy a decir, el primer encargado fue Manuel Galíndez, que por cierto fue el que ocupó el cargo de la Contraloría que le emitió la sanción a María Corina. Manuel Galíndez. Ese encargado duró casi un año de funciones y al año renunció y se fue a la Contraloría. Y a su vez entonces él nombró a un encargado que quedó como encargado del encargado, el abogado Reinaldo Muñoz Pedrosa. Esa persona fue quien llevó los juicios del CIADI contra Venezuela. Entonces, es una representación ilegítima. Una persona que es demandada en un juicio, en un tribunal, tiene derecho a nombrar su representante legítimo. No puede presentarse otra persona cualquiera sin su autorización a ejercer el caso en su nombre. Eso no puede ser. Bueno, eso es un vicio que permitiría anular todas esas sentencias del CIADI, todos esos procesos. Desde el 2013 hasta el 2019, Venezuela estuvo representada por este encargado del encargado, que no fue nombrado como manda la Constitución. ¿Qué pasó ahora? El señor José Ignacio Hernández, el abogado José Ignacio Hernández, es nombrado procurador por el interinato el 27 de febrero del 2019. Ya el encargado del encargado llevaba 6 años trabajando en nombre de la República el juicio. Ya el juicio prácticamente estaba procesado. Había muy poco que hacer. Y este José Ignacio Hernández, el procurador nombrado por Guaidó, se presenta al CIADI y dice, señores jueces, me permito informarles que he sido designado procurador general encargado de Venezuela. De aquí en adelante yo soy quien se va a ocupar de la representación de mi país. Con esto este señor cometió el disparate de reconocer prácticamente, dejar validar 6 años de proceso, que ya estaba todo tramitado. 6 años de esos procesos, desde que se fue Cilia Flores hasta el momento en que lo nombran a él. Y el planteamiento del señor Hernández fue, yo soy el legítimo representante porque vengo de un gobierno legítimo que es el de Juan Guaidó. Entonces eso condujo a que el debate se estableciera de cuál gobierno representaba a Venezuela, Juan Guaidó o Maduro. Es una desviación del tema, porque el tema era la representación que adujo el señor encargado del encargado en este juicio o en estos juicios, no era válida porque no fue nombrado como la Constitución de Venezuela establece.
todo eso es nulo, pido su nulidad, ha debido ser así. Pero entonces él planteó, repito, que a partir de esa fecha de su nombramiento, era cuando a él le correspondía representar a Venezuela. Primer gravísimo error, que uno no entiende cómo ocurrió eso. El juicio en el CIADI se fue con ese error y condenan a Venezuela. Y la condenaron en, bueno, son 50 juicios que estaban tramitándose allí. Ya algunos cuantos están decididos, todavía hay otros que no se han decidido. En esos 50 juicios, los más relevantes fueron Cristalec. En Cristalec resulta que tenemos otro llamativo tema que involucra a este procurador nombrado por Juan Guaidó, el procurador interino, el doctor José Ignacio Hernández. El procurador José Ignacio Hernández trabajó para Cristalec antes de ser nombrado procurador del interinato. Trabajó porque a él le pidieron una opinión como experto acerca del famoso tema del cual más adelante vamos a hablar, de alter ego, que es una teoría según la cual, en resumen, podemos llamarla el otro yo. PDVSA es el otro yo de Venezuela. La compañía anónima, por decirle un nombre, PDVSA, es lo mismo que la compañía, la persona jurídica República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo que ha conducido a que las sentencias contra la República Bolivariana de Venezuela sean ejecutadas contra PDVSA y en este caso contra PDVSA ad hoc 5. El doctor José Ignacio Hernández venía de trabajar, presentó ese informe contractado por Cristalec ante la Corte. Eso le impedía a él ser abogado de Venezuela, porque había estado trabajando en la parte contraria en el mismo caso. Eso se llama prevaricación. Eso se llama prevaricación, correcto, Patricia. Pero él siguió allí. Una vez yo hablé con él cuando estaba yo en los trámites de ir a Suiza al caso este de PDVSA, el juicio aquel famoso de US PDVSA Litigation Trust. Y él me dijo, no, pero yo le pregunté a él, me dijo, no, es que yo le dejé el caso a Carlos Vecchio, que Carlos Vecchio no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, eso fue lo que él me dijo. Yo no estaba tan involucrado en el caso y me asombró eso, pero no le seguí hablando del tema. Entonces, con ese vicio se produce la sentencia Cristalec, que esa sentencia es nula, tanto porque, como dije antes, la representación de Venezuela estaba ilegal, como porque el abogado de Venezuela había trabajado para la parte contraria. Cristalec es favorecida con una sentencia de $1.400 millones. Al poco tiempo, al poco tiempo de entablada la demanda y procesado el juicio, ya casi en su parte final, Cristalec le vende los derechos del juicio a Tenor Capital. Tenor Capital es una compañía de esos que se llaman fondos buitre, de aquellos famosos fondos buitre que en Argentina se dedicaron a comprar también cuando aquella crisis de Argentina, muy conocida por todos, a comprar la deuda argentina para después lucrarse con eso. Patricia, Tenor Capital le compró a Cristalec los derechos de ese juicio por $78 millones. Y la sentencia que le dieron después a favor de ellos fue por $1.400 millones. Si Cristalec vende sus derechos de juicio por 78 millones, ¿cómo le van a dar 1.400 millones? Evidentemente que lo que Cristalec había sufrido de daños y perjuicios por la expropiación que le dictó Chávez, tenía que estar más o menos en esos límites de los 78 millones, pero le dieron 1.400. Eso además es otro acto ilícito, porque el CIADI no está hecho para que personas diferentes a los que están firmando el convenio CIADI puedan ante ella dirimir sus diferencias. Ya ahí no era Cristalec, era una tercera persona
que es Tenor Capital, que no era firmante del convenio CIADI. Ese otro vicio que mantuvo ese juicio. Y todo esto lo estuve yo denunciando, Patricia. Desde el 2018, 2019 lo vengo denunciando. Y además escribiéndole directamente a la Asamblea Nacional y a este señor Ignacio Hernández. Bueno, viene la sentencia de Cristalex. Viene el caso ConocoPhillips. ConocoPhillips demanda porque también Chávez le expropió y demandó. Se tramitó el juicio bajo la misma ilegalidad de la falta de representación legal de Venezuela. Viene la sentencia de ConocoPhillips. La condena es por 8.700.000.000.000 de dólares. 8.750 millones de dólares. La sentencia de ConocoPhillips, a favor de ConocoPhillips. El doctor José Ignacio Hernández, cuando ve la sentencia, se va al CIADI y mete un escrito y dice: señores jueces, permítame reclamar que la sentencia tiene un error numérico. En derecho se denomina clerical error. La sentencia dice, está condenando, después de sumar todos los conceptos reclamados por ConocoPhillips, está condenando a Venezuela a pagar 8.750 millones de dólares. Y allá hay un error numérico. Tiene 250 millones de más. No son 8.750 millones, son 8.500 millones. Al otro día se presenta el abogado del gobierno de Maduro y dice lo mismo. En nombre de Venezuela, reclamo que hay un error numérico en la sentencia, donde están condenando a Venezuela en 8.750 millones de dólares, y eso no es así. La sumatoria de los conceptos reclamados da 8.500 millones. Ni tonto que fuera, ConocoPhillips se presentó de inmediato a la corte y le dio al CIADI, al tribunal CIADI, tribunal de arbitraje. Le digo: señores, tribunal, yo estoy de acuerdo, rebájenme los 250 millones. Ah, claro, le quedó firme la sentencia, no había más trámite que llevar adelante. Firmado, sellado, condenada a Venezuela a pagar 8.500 millones de dólares. Ah, cuando sale la sentencia, condenada a Venezuela, rectificando el laudo arbitral, condenada a Venezuela a pagar 8.500 millones, el doctor José Ignacio Hernández saca inmediatamente un tuit, que yo lo publico mucho: victoria para Venezuela. Hemos logrado una rebaja de la condena de la demanda de ConocoPhillips en 250 millones de dólares. Es un éxito grandioso para Venezuela. Pues el señor publicó ese éxito no dándose cuenta que con eso estaba conviniendo en la demanda. Está aceptando la demanda. Es una cosa de... No hay que ser abogado. Si él está celebrando, él pide que la sentencia se corrija numéricamente, que no son 8.750, sino 8.500, él tenía que ver, era cuestionado inmediatamente. La sentencia no puede ser, porque yo estoy en contra de esa sentencia, yo apelo, pido su nulidad por esto y por esto y por esto. La convino. Eso se llama en derecho haber convenido en la demanda. Él se da cuenta, claro, yo lo reclamo públicamente, porque una cosa que sí también me doy cuenta, que es que no veo, aquí está, mira, está poniendo allí. Ahí se fue el tuit que publicó el doctor José Ignacio Hernández. Es una cosa que uno no entiende. Eso un muchacho de primer año de derecho no hace eso. Ok. ¿Qué pasa después? Se forma el lío, yo publico eso y reclamo y toda esa cosa. Entonces el doctor Hernández viene y dice: no, pero es que yo voy a demandar la nulidad del fallo. Y voy a presentar la nulidad del fallo, porque es un fallo nulo. Entonces, que mete una demanda, eso fue en el 2020. Al día de hoy, 2024, no se sabe qué pasó con esa demanda. Guaidó dio unas declaraciones de una rueda de prensa. Nuestras esperanzas están puestas en la sentencia que se debe dictar de nulidad del fallo de ConocoPhillips.
Esas esperanzas de Guaidó no se han cumplido, ni él ha dado razón de eso. Tampoco ha habido. Eso es un silencio absoluto. Claro, yo he hecho mis investigaciones, yo fui al CIADI, he hecho mis investigaciones y me di cuenta que la demanda fue desestimada porque la abandonaron. José Ignacio Hernández la abandonó y el doctor Enrique Sánchez Falcón, que sucedió en el cargo al doctor José Ignacio Hernández, también se hizo cómplice de esto, también diciendo que esa demanda de nulidad iba a solucionar el problema de esa condena, los dos incurrieron en lo mismo. Por supuesto, la condena quedó firme y es el primer aderechado en este remate que hay. Es la suma más grande. ConocoPhillips 8.500, que ya son 10, ya llegó a 10.000 millones, porque sumaron los intereses y el tiempo y los juicios y los gastos de abogados, todo eso, los 8.500, la victoria que logró el doctor José Ignacio Hernández se deshizo. Ahora son 10.000 millones. Es el primero que está en la fila para rematar Citgo ahora el día 15. La segunda es Cristalex, los 1.400, que eran 1.400 millones de dólares, ya va por 2.000 millones de dólares. Todo esto, sin duda alguna, por los desatinos de la defensa que le correspondió hacer a Venezuela y que esta gente no lo supo hacer o no lo quiso hacer. Uno no está al tanto de saber qué está pasando allí, porque son errores crasos. Claro, yo me he puesto a pensar, pero ¿por qué será? Es que el doctor José Ignacio Hernández, un hombre, y el doctor Sánchez Falcón son gente tan inteligente y tan instruida, tienen cursos y son doctores y han pasado por muchas universidades, han escrito libros, son gente muy talentosa, muy capaz, no tienen antecedentes de corrupción. ¿Qué pasa allí? Entonces, bueno, será que yo creo que ninguno de ellos pisó nunca un tribunal, no saben lo que es el litigio judicial. No sé. Allí está pasando algo extraño, porque son demasiado evidentes los malos pasos que se dieron y que están llevando a esta tragedia que hoy tenemos en Venezuela. De allí en adelante, Patricia, ¿qué pasó? Sale las sentencias del CIADI. ¿Para dónde se va a ejecutar esa sentencia? Porque es un tribunal arbitral, no es un tribunal de justicia. Existe un tratado que se llama Convenio de Nueva York, en el que los países que lo firman convienen en que las sentencias del CIADI, de arbitrajes internacionales, pueden ser ejecutadas en Estados Unidos, previa admisión o aceptación de la Corte del Distrito de Washington D.C. Entonces, las sentencias del CIADI fueron llevadas ante esa Corte del Distrito de Washington, D.C., para que allí se autorizara la ejecución en los tribunales norteamericanos. ¿Qué hizo allí el doctor José Ignacio Hernández? No fue. A él lo citaron. La Corte agotó todas las gestiones para citarlo. Mandaron comunicaciones y de todas las gestiones y al alguacil. No. Entonces, pero él dio una explicación. O sea, no es que se le olvidó, no es que se confundió, no, lo hizo a propósito. Él dio una declaración y lo ha dicho, incluso en un libro que publicó. Él dijo que eso era parte de su defensa. La defensa era no asistir a contestar la demanda que había interpuesto estas empresas para que les permitieran ejecutar en los tribunales de los Estados Unidos la sentencia del CIADI, era retardar eso. Porque mientras tanto el gobierno estaba apoyando el gobierno de Trump estaba apoyando al gobierno interino, porque mientras tanto estaban esperando los resultados de la sentencia de nulidad, esa falsa nulidad que dice que metieron, porque no les daban dinero para proseguir contratando abogados. Muchas razones dieron, pero no asistieron. Y no asistieron a propósito. Este señor, el doctor José Ignacio Hernández, a propósito, él lo ha declarado, él sabía y no fue. No se presentó a contestar la demanda de ejecución
interpuesta por ConocoPhillips, por CIADI y por otras empresas para ser llevada a los tribunales de Estados Unidos. Eso es una responsabilidad también que asumieron. Ellos están involucrados en eso, en esa responsabilidad. Entonces el tribunal de la Corte de Washington dice, bueno, visto que tenemos esta demanda para hacer, de acuerdo al convenio de Nueva York, donde se nos pide autorización para ser ejecutada en los tribunales de los Estados Unidos, yo autorizo que se vaya para Delaware, como lo estaban pidiendo las empresas. Que han podido oponerse aunque fuera eso, ¿verdad? No, nada. ¿Por qué Delaware? ¿Por qué escogen, como dije al principio? Porque Delaware tiene unos antecedentes de complacencia con ese tipo de actuaciones de las compañías o contra cantidades de dinero exageradas. Está muy cuestionado Delaware. Y mal hecho que se permitiera que se llevara a Delaware. Ha podido llevarse a donde está ubicada Citgo. ¿Por qué no se llevó o a Nueva York, o a Texas, o a Florida? ¿Por qué Delaware, un estado minúsculo y donde habían tantos cuestionamientos a su sistema de justicia? No abrieron la boca para ir en contra de eso. Otra cosa que reclamarle a José Ignacio Hernández y al doctor Sánchez Falcón. Ok. Llega el caso a la Corte de Delaware. Recordemos que la Corte de Delaware lo que tiene es una comisión de la Corte de Washington, del Distrito de Washington, para ejecutar la sentencia de CIADI contra Venezuela. Entonces dice, sentencia del Tribunal de Distrito de Washington, D.C. Ejecute usted, señor juez federal del Distrito de Delaware, esta sentencia, y se la manda. La sentencia es en el juicio ConocoPhillips, en el caso ConocoPhillips, Crystal-Lake, en el caso Crystal-Lake, y las otras empresas, contra República Bolivariana de Venezuela, que es la parte condenada, la parte demandada y condenada a pagar los daños y perjuicios que le estaban reclamando. Entonces el juez Leonard Stark de Delaware, del Distrito de Delaware, Corte Federal del Distrito de Delaware, por su cuenta, él decide, abre un litigio paralelo, accidental, en ese procedimiento, para que se determine que la sentencia contra Venezuela puede ser ejecutada contra otra empresa, contra otra persona jurídica, que es como se debe decir, que es PDVSA y Citgo. Eso es un abuso que cometió el juez Leonard Stark, porque su comisión es limitativa. Su comisión que le dio el Tribunal del Distrito de Washington, D.C., es para que ejecute una sentencia producida en el juicio de ConocoPhillips o de Crystal-Lake contra República Bolivariana de Venezuela. Esos son los límites de su comisión. Y él, excediendo esos límites de su comisión, autoriza, ordena, permite que se ejecute contra otra persona distinta, que es Citgo, PDVSA y Citgo. Eso tampoco fue reclamado. El doctor José Ignacio Hernández y el doctor Sánchez Falcón, ninguno de ellos reclamaron eso. No, señor, ellos no vieron eso. ¿Por qué van a...? Porque el alter ego, el juez dijo que como la República Bolivariana de Venezuela disponía de los bienes y las propiedades de PDVSA y de Citgo, entonces el patrimonio de Citgo y de PDVSA, ellos disponían de esos dineros, entonces eran una misma cosa, eran el alter ego, eran el otro yo. Entonces, bueno, condenó. Él condenó. A él no tenía que estar condenando nada. Su actuación estaba limitada a ejecutar contra Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Entonces él viene y condena
a PDVSA y Silgo a que paguen las sentencias estas, que no le correspondían, porque ellos no formaron parte del proceso aquel. Ahora, eso es un tema, ya eso es un hecho que va a prevalecer el próximo 15 de junio, ¿no? Claro, Patricia, por supuesto. ¿Cuáles son las expectativas para el 15 de junio? Esto en el 15 de junio, bueno, ahí hay muchas cosas que contar. Yo no sé si es que ya me estoy excediendo en el tiempo, si quieres dejarlo hasta allí. No, yo la verdad es que quería con esta entrevista como que la gente tuviera idea de principio a fin de por qué prácticamente, bueno, yo creo que se va a perder Citgo, ¿no? ¿Ha quedado claro la explicación? Claro, muy clara, por eso te digo que yo quería eso, quería que la gente tuviera claro quiénes son los responsables de que se pierda Citgo. Pero, y de hecho es como una especie de programa especial lo que estamos haciendo sobre el tema, porque aquí está todo el detalle de principio a fin de cómo ocurrieron las cosas. Y los responsables están marcados aquí. Por eso te pregunto, el 15 de junio, ¿qué puede pasar? Bueno, hay la expectativa, hay dos posibilidades. Otra cosa, un insert que quiero hacer ahí, discúlpame, Carlos. Hay informaciones que dicen que el abogado de Leopoldo López, que es Juan Carlos Gutiérrez, que tiene ahora residencia en España, igual que Leopoldo López, es el que está detrás de los manejos jurídicos y que eso beneficiaría no solamente al abogado Juan Carlos Gutiérrez, sino al propio Leopoldo López, que es el que estaría detrás, que se beneficiaría con el tema Citgo. Bueno, yo no tengo esa información precisa y yo prefiero no opinar. Voy a investigar eso, voy a preguntar por eso y de tener alguna información confirmada, pues la haré saber. Por lo pronto, entonces, por eso yo prefiero esperar un poco que pueda confirmarse esa información que también a ti te dieron para ser confirmada. Sí. Hay un asunto aquí que sí es importante, otro asunto importante, que es el dinero invertido. Se han gastado cerca de 200 millones de dólares en abogados. El doctor José Ignacio Hernández llegó a manejar unas sumas de dinero que se estiman entre 150 y 200 millones de dólares, pagados por los dineros estos que maneja la OFAC, de dinero que son de Venezuela. Dinero de todos los venezolanos. Dinero, por supuesto. Para lograr que se logró algo con eso, porque si con los 200 millones lograste recuperar Citgo, pero ¿qué se logró con los 200 millones que se invirtió? Nada, no. Y entonces él renuncia, y el doctor Sánchez Falcón renuncian porque no les dieron más dinero para seguir pagando abogados. Pero por Dios, si no han presentado ni una sola cosa que valiera la pena, ningún resultado positivo. A gastar 150, vamos a suponer que fueron 150 la cantidad mínima que dicen que se gastó. Se lo enrostraron en una reunión privada que hicieron en la Asamblea Nacional, la Comisión Delegada, creo que fue, por ahí circuló un audio en donde a él le reclamaron duramente haber gastado ese dinero sin resultado alguno. Y entonces le dijeron, mira, no te vamos a dar más dinero, no has ganado ni un caso y has gastado 150 millones de dólares en bufetes costosísimos en los Estados Unidos, sobre todo aquí en Nueva York. De ahí le tiene que haber quedado una tajada, pero seguro que le quedó una tajada. Esa es una cosa que también hay que investigar, porque ¿cómo es posible que tú gastes ese dinero? No, ¿sabes la excusa que dan? Pero bueno, ¿y qué son 150 millones de dólares para 20.000 millones que se están peleando? Sí, está bien. Se están peleando, pero que se van a perder. Es que ese es el tema. Carlos, que no han ganado una. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario para el próximo 15 de junio? Hay dos escenarios. Una es que el gobierno de los Estados Unidos, de Joe Biden, el presidente Biden, emita una orden ejecutiva como las que ya han venido dándose para que no se ejecute el remate el 15 de julio y se aplace. Pero eso tendrían que hacerlo mañana, ¿no? Mañana que es 14. Correcto. Esas órdenes ejecutivas son temporales. O sea, máximo que lo dan es por 3 meses. Lo que haría es aplazar un poco. Claro, porque ahí está el argumento de que eso beneficiaría a Maduro, que se ejecutara mañana, porque las elecciones están ahí encima y entonces eso van a agarrar para decir que es culpa de la oposición, lo que está ocurriendo. Entonces ese es el argumento que se está usando.
y Bueno, ya pidiendo pues que aplace. Diosdado ayer lo dijo ya. ¿Ah, sí? Sí, No lo ya, he visto. ya le dedicó bastante espacio a ese tema de Citgo y de cómo se va a perder y que esto es culpa del gobierno Ah, yo no he interino. visto ese programa. Ayer mismo. Lo voy a buscar ahorita cuando terminemos. Mira, y el otro escenario es que se proceda, si eso no ocurre, que se procede al remate mañana, perdón, el 15 de Es- julio, no junio, julio. Ah, es julio. Ah, porque yo decía Sí. que pensaba que era el sábado, porque yo No, decía, no, 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 ah, 15 de ok, julio. ok. Ah, Entonces, bueno, de aquí a allá sí hay tiempo para que se tome una medida por lo menos por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? sí, lo está pidiendo una mancomunidad de congresistas de los dos partidos, le están pidiendo al presidente Biden que aplace eso. Entonces, es muy probable que eso que se dé. Y así han venido, pues, de aplazamiento en aplazamiento, poniendo esperanzas en eso, que son esperanzas que no conducen a nada. Solo retardar un poco más. Y siguen creciendo los intereses, ¿no? Exacto, los Intereses intereses de los cobradores. Estamos hablando de Intereses Cristalex de y los de cobradores Conoco. capitalizables, Patricia, en la medida en que cada vez que, tú sabes, esto es una ironía, cada vez que han logrado un aplazamiento cada 3 meses, los intereses siguen acumulando. No es que no cobran más intereses y esos intereses se capitalizan, es decir, pasó 3 meses sumando intereses, entonces eso forma parte del capital y ahora esos intereses capitalizados van a ganar más intereses. Por eso es que esas sumas tan estrambóticas ahora, en 20.000 millones de dólares. ¿Ah? Entonces, tiene un lado bueno que aplaza, pero no es definitivo. Y pudimos ver en el transcurso de toda esta tragedia cómo personeros del gobierno interino y el doctor José Ignacio Hernández decían, no, pero es que tenemos la defensa de las medidas ejecutivas, como que si eso fuese una salvación. Eso no era, nunca fue una salvación, fue aplazamiento. Una pastilla para el dolor de cabeza. Exacto. Más nada, Patricia. Bueno, Carlos, seguimos en contacto de aquí al 15 de julio y ojalá de verdad haya una medida ejecutiva por lo menos que suspenda esto y no se pierda Citgo por estos malos manejos. Gracias, Carlos. A Dios le rogamos que eso sea así. Así es. Gracias a ti, Patricia. Bueno, recuerden el debate el lunes, no se lo vayan a perder, lunes a las 7 de la noche en vivo y el domingo vamos a compartir con ustedes el podcast de Armando Pereira, la entrevista que me hizo, es el Día del Padre y de verdad se la dedico a mi papá especialmente, la entrevista que me hizo Armando Pereira y que va a ser publicada el domingo al mediodía, así que no se lo pierdan y los dejo ahora con los 15 minutos de José Antonio Colina.